Muchas gracias. Wow, ¿cómo están? Cuánta gente linda. Cuánto tiempo con algunos que no nos veíamos. Es una hermosa oportunidad para verlos, para allá de Italia y bueno, todos los que mencionó también Andrés de distintos países. Qué lindo encontrarnos después de mucho tiempo con algunos y poder compartir estos ambientes maravillosos. Realmente me sumo a las palabras de Andrés de la importancia de estos ambientes, no por quienes estemos aquí, sino por lo que el Espíritu Santo va a estar haciendo y va a estar ministrando, impartiendo a la vida de cada uno de nosotros. Y mientras escuchaba al apóstol Moisés, y quiero agradecerle realmente la palabra, porque siento que escuchar palabra que nos ubique, tal vez esa sea la palabra, que nos ubique, que nos posicione, es como un aire fresco en los tiempos que vivimos, ¿sí? Vivimos tiempos en que, le digo con sinceridad, a veces escucho a algunos predicadores y me duelen los oídos. Escucho cierto evangelio que se predica en este tiempo y duele. Duele ver cómo se han maltratado tanto algunos conceptos tan importantes como los que escuchábamos hoy, como la llenura del Espíritu Santo. Se ha maltratado tanto, se ha predicado de manera tan parcializada, tan sesgada, quitándole la verdadera esencia de lo que significa. Recordaba mientras escuchaba al apóstol Moisés las palabras de Pablo a los corintios, ¿no? Tienen todos los dones, no le falta nada. Y uno podría decir, wow, qué gente espiritual. No, niños inmaduros. O sea, los dones, las manifestaciones no garantizan madurez ni llenura. ¿Y cómo tenemos que recordar estas cosas, no? Siendo pentecostales, que las sabemos todas del Espíritu Santo, cómo tenemos que volver a recordar, se nos tiene que volver a ubicar, a posicionar en la realidad y rever estos conceptos. Gracias, apóstol. Lo necesitamos realmente, necesitamos ser removidos, sacudidos para que realmente podamos volver a la palabra, no a nada novedoso, no a cosas que podamos inventar nosotros, a lo que está escrito, ni más ni menos, a lo que está escrito. Mire, me venía a la mente y quiero compartirlo porque sentí en el Espíritu que necesitamos recordar algunas cosas. Las palabras de Pablo a Timoteo, y digo, son tan vigentes porque cuando, insisto, uno escucha cada cosa hoy. Segunda Timoteo capítulo 4, no voy a predicar de esto, solo quiero leérselos nada más. Segunda Timoteo capítulo 4, mientras mi nieta me saca foto. Versículo 3. Después me mata porque digo esto, pero... Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Me gusta esta versión, las palabras que utiliza la Nueva Versión Internacional. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, invenciones de la mente humana, de la vanidad del hombre. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Y yo siento que hoy uno de los deberes, y le hablo a pastores, le hablo a evangelistas, le hablo a apóstoles y a todas las gracias ministeriales que puedan estar representadas aquí con todo respeto, pero con todo el corazón. Hoy necesitamos más que nunca gente que cumpla su ministerio. Y cumplir el ministerio no es pararse en un púlpito frente a la gente. Cumplir nuestro ministerio es llevar a la gente a la verdad. Es volver a las personas a la verdad de la palabra de Dios, al evangelio del reino. Este es el tema, ahora sí empezamos. Este es el tema que estamos desarrollando, este reino inconmovible.
y su manifestación, la manifestación del reino. Yo quiero hacer un repaso de algunas cosas que en algunos ámbitos, tal vez algunos que están aquí ya han escuchado, pero creo necesaria para más o menos ubicarnos a todos en lo mismo. Y quiero volver al texto principal que leí el apóstol Moisés en Hebreos capítulo 12, pero vamos a leer algunos versículos más sobre este reino inconmovible, para que podamos entender de qué se trata. Hebreos capítulo 12, versículo 25 en adelante dice, mirad, en Reina Valera 60, mirad que no desechéis al que habla. Por favor, no podemos perder de vista, si queremos entender reino, esta frase. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. En ese contexto está el versículo 28 que dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la voz del que habla con el reino inconmovible, con el fuego consumidor? ¿No? Pero está todo dentro del mismo párrafo, así que tiene algo que ver. No son versículos aislados. ¿Cuántas veces se ha usado este último versículo? Hermano, tenga cuidado porque Dios es fuego consumidor, ¿no? Y amenazamos a la gente. Olvidando que el Señor dice también que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que no podemos tomar un versículo y hacerle decir lo que a nosotros nos parece separado del resto de las Escrituras, ¿sí? Ahora hay una relación que yo veo en todo esto porque la voz del que habla, miren que no desechen al que habla, y automáticamente empieza a hablar de la remoción, de aquellas cosas que son quitadas, de aquellas cosas que son conmovidas y removidas, y dice que la frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles para que permanezcan las inconmovibles. Entiendo que el fuego consumidor de Dios no viene a consumirnos a nosotros, porque el Señor vino a salvarnos, no a condenarnos ni a consumirnos. Pero el fuego de Dios viene a consumir todo lo que no procede de la voz del que habla. ¿Sí? O sea, todo lo que es movible y lo que no pertenece al mundo de lo inconmovible será removido, será quitado, para que permanezca lo inconmovible. ¿Y qué es lo inconmovible según el escritor? El reino. Así que nosotros recibiendo un reino inconmovible. Quiere decir entonces que la voz del que habla, presta atención por favor, la voz del que habla, que es la voz de Dios, trae el reino. ¿Está bien? Y ese reino es inconmovible y todo lo que no procede de la voz del que habla y del reino es desechable. Y el fuego consumidor lo va a consumir para que solamente quede lo inconmovible. Esto es reino, de esto hablamos cuando hablamos de reino, ¿está bien? No de una doctrina, sino de una realidad que es la única que Dios entiende. Todo lo que no proceda de ese reino inconmovible será quitado, será removido, para que solo quede este reino inconmovible. Este reino fue prometido, fue prometido. Este reino fue prometido, podríamos leer muchos textos, quiero leer uno nada más, esto es para que vayamos entendiendo un poquito el contexto de lo que estamos hablando. Isaías capítulo 9, vi a uno de los traductores y me di cuenta que tengo que... así me hace. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque nos ha nacido un niño. Mire, a mí me gusta leer la Biblia por palabras y frases y detenerme, porque si no nos perdemos cosas, ¿no? Cuando leemos demasiado rápido. Cuando uno escucha porque nos ha nacido un niño, enseguida pensamos en el pesebre.
Lo interesante es que Isaías no está pensando en un pesebre. Isaías está pensando en un trono. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía, diga soberanía, reposará sobre sus hombros. No está hablando de un bebé, está hablando de un rey. Está hablando de una promesa que tiene que ver, nace como niño, no para quedarse como niño, ni ser recordado como niño, sino para que todos entiendan que viene para ser rey. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el Señor Todopoderoso, el celo del Señor Todopoderoso. Así que esta es la promesa, no del bebé, esta es la promesa del rey. El niño, el que nace como niño, viene para ser rey. Viene para gobernar, viene para establecer, viene para sostener un reino para siempre. Así que esta es una de las promesas que tienen que ver con el reino. Como dije, habría muchas más. Ahora, este reino que fue prometido, luego de haber sido prometido, fue conquistado. Así que diga, prometido y conquistado. Vamos a Lucas capítulo 10, por favor, versículo 17. Lucas 10, 17. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Creo que hay mucha gente que nunca entendió esta frase. Mucha gente que nunca entendió lo que significa, la trascendencia de lo que Jesús está diciendo. Yo, frente a la autoridad que están manifestando los discípulos, Jesús asocia esa autoridad con la caída de Satanás. Yo veía a Satanás caer como un rayo. Y mire lo que sigue diciendo. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpiente y escorpión y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Acá hay un todo y hay un nada. No es mi tema, pero siempre digo que el todo y el nada en nuestra boca es un ridículo. ¿Sí? Nada te cae bien. Algunas cosas no te caen bien y otras sí. O sea que el nada nunca es nada en nuestra boca. Y el todo nunca es todo. Y el siempre nunca es siempre. Y el nunca nunca es nunca. ¿Se entiende, no? Ahora, en la boca de Dios, el todo siempre es todo. Y el nada es nada. El siempre es siempre y el nunca es nunca. Nunca te abandonaré. Siempre te sostendré. ¿Sí? Todo lo que hagan en mi nombre, nada los dañará, dice aquí. Así que el Señor, en base a que ve a Satanás caer del cielo como un rayo, le otorga a los discípulos la autoridad que antes tenía Satanás, pero que ahora él tiene, por su función o su asignación en la tierra. Entonces dice que le dio poder para vencer todo el poder del enemigo, y cuando dice todo es todo, y nada les podrá hacer daño, y cuando dice nada es nada, ¿sí? Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Escuche, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, preste atención, lleno de alegría. O sea que la llenura del Espíritu que nos guía y nos gobierna también nos produce alegría. ¿Está bien? Lleno de alegría por el Espíritu Santo dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre,
ahora escuche, me ha entregado todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Volviéndose a sus discípulos les dijo, aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Wow. Aquí el Señor nos está mostrando, aunque todavía no había muerto en la temporalidad, el Cordero ya había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Así que Jesús lo que está manifestando aquí es la autoridad, la conquista del reino. Satanás había perdido toda autoridad, la autoridad había pasado al Hijo y el Hijo la transfiere a sus discípulos. ¿Está bien? Eso es lo que el Señor está diciendo. Y termina ese pasaje diciéndole a los discípulos, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. O sea, los profetas, los reyes del Antiguo Testamento, todos caminaron en fe a la sombra de una promesa, pero ahora la promesa se estaba haciendo realidad. La promesa del reino dejaba de ser una promesa para transformarse en una realidad conquistada. ¿Amén? Y esto es lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos. Otro texto más que quiero hablar acerca de esta conquista. El reino, acuérdense, fue prometido, pero también fue conquistado. Entendamos esto, por favor. Lucas 16, 16 y 17. Lucas 16, 16 y 17. Otro texto que primero he escuchado predicar muy poco, segundo, muy pocos lo entienden, o por lo menos desde nuestra perspectiva. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Ahora, esto lo está diciendo Jesús, no es invento de alguien, lo está diciendo Jesús. La ley y los profetas, o sea, el Pentateuco más todos los libros proféticos, se proclamaron hasta Juan. Desde entonces, diga desde entonces, ahí está marcando un punto de inflexión, una bisagra. Hasta este momento pasó esto. Desde entonces comienza a pasar algo diferente. Hay un cambio, hay un paradigma diferente. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra a que caiga una sola tilde de la ley. Pareciera una contradicción. Por un lado dice que la ley y los profetas ya fueron hasta Juan, se proclamaron tiempo pasado hasta Juan el Bautista. Desde ahí en adelante, ¿qué se anuncia? El reino, el evangelio del reino. ¿Qué significa esto? ¿Que la ley caducó? No, sino que la ley se cumplió. ¿Por qué usted y yo no estamos bajo la ley? Porque Cristo cumplió toda la ley. Él es el cumplimiento de la ley, por eso usted y yo no la tenemos que cumplir. Por eso nosotros manifestamos una vida, no cumplimos una ley. Son dos cosas muy diferentes, pero no porque dije, bueno, la ley no sirve más, ahora pasemos a otra cosa. No. La ley tuvo un propósito, Cristo la cumplió y a partir de ahí lo que se anuncia es el reino. Ahora, esto es muy importante porque algunos dicen, pero toda la Biblia es palabra de Dios y hay que predicar toda la Biblia. Y es cierto, el problema es cuando se predica la ley y los profetas, pero esa predicación no me conduce a Cristo. Seguimos predicando el Antiguo Testamento siempre y cuando esa prédica me conduzca a Cristo y al Evangelio del Reino. Si no, estoy distorsionando el mensaje y estoy predicando algo que el Señor dijo, eso ya no se predica más. La ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento, tiene sentido si revela a Cristo. Jesús se lo dijo a los fariseos. Ustedes creen que saben las Escrituras, pero no ven que ellas hablan de mí. O sea, si se predica otra cosa a partir de las Escrituras, estamos en el horno. ¿Está bien? Entonces, este reino que fue
prometido, ahora fue conquistado. Y este es el mensaje, el evangelio del reino. Es muy claro Jesús. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del evangelio del reino. ¿Cuál es nuestro mensaje? El evangelio del reino. Si no predicamos eso, no estamos predicando lo que Dios, no estamos siendo fieles al ministerio, como leímos en Timoteo, al ministerio que Dios nos ha dado. Este reino que fue prometido y conquistado debe ser manifestado. Así que diga conmigo, prometido, conquistado, manifestado. Esa es la secuencia, ese es el orden. Fue prometido, fue conquistado, está siendo un presente continuo, está siendo manifestado. Fue manifestado en Cristo en primer término. Cristo vino a manifestar el reino. Él vino a traer las buenas nuevas del reino y a manifestar su gobierno. Cristo es aquel que ejerce el gobierno de Dios como Rey y Señor, como escuchábamos hace unos momentos. La presencia de Dios manifestada establece que donde Cristo está, ahí está el reino manifestado. ¿Sí? Donde Cristo estaba, ahí estaba la autoridad. Por eso él dijo después, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él era la manifestación del reino, del gobierno de Dios en la tierra. Ahora, este reino no es un lugar o un espacio en el tiempo, sino todo lo que existe y todo lo que subsiste en Cristo. Todo lo que existe y todo lo que subsiste está bajo el gobierno de Cristo. Pero además de haber sido manifestado en Cristo, este reino está siendo manifestado por la iglesia. Dígame. Este reino está siendo manifestado por la iglesia. Esa es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia no es hacer reuniones. Es el fin de la iglesia, no es hacer reuniones lindas. Eso está bien, lo necesitamos como metodología, pero no es el fin. El fin es que la iglesia manifieste el reino. Este reino, amado, ya está aquí, no es algo que esperamos en un futuro. Hay mucha gente esperando el reino ya está aquí, Jesús lo dijo. El reino ya está entre ustedes, le dijo a los discípulos. No es algo que esperamos que se manifieste, sino que entendemos que ya se ha manifestado. Y este reino que se ha manifestado en Cristo, que está siendo manifestado por la iglesia, ¿sí? Está creciendo en toda la tierra, por medio también de la iglesia, hasta que toda la tierra sea llena de la gloria del Señor. Amén. Esa es la función de la iglesia. Y sobre esta base, quisiera que podamos ver en esta noche de qué manera esto se va haciendo una realidad, de qué manera la iglesia va manifestando el reino en este mundo. En primer lugar, la iglesia manifiesta el reino cuando vive en el nuevo hombre creado en Cristo por el Espíritu. Reitero para los que están tomando nota, la iglesia manifiesta el reino cuando vive en el nuevo hombre creado en Cristo por el Espíritu. Leemos Efesios capítulo 2, versículo 15 y 16. Efesios capítulo 2, versículo 15 al 16. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear, escuche bien porque esta es la esencia del evangelio, ¿no? Para crear en sí mismo, no fuera de él, sino en sí mismo, de los dos pueblos, judío y gentil, una nueva humanidad. Yo no sé por qué hay tanta gente tratando de seguir dividiendo a Israel del resto del mundo. No lo entiendo, porque la palabra nos dice que la cruz tuvo como objetivo principal deshacer la pared divisoria de los dos pueblos, hacer una nueva humanidad. He enseñado esto algunas veces, a ver si lo puedo decir rápido para que lo entiendan. Ve una progresión en el plan divino. Si usted lee la Biblia desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis más o menos capítulo 10, Dios trata con una humanidad. Todavía no había naciones. Cuando Dios trata con Adán, con Noé,
Era una humanidad. Recién en el capítulo 10 más o menos de Génesis aparecen las naciones. Entonces Dios comienza tratando con una humanidad, luego trata con las naciones y recién por medio de Abraham, Dios empieza a tratar con una nación. Recuerde, toda la humanidad, las naciones, una nación. Pero ya en la promesa a Abraham, lo que estaba implícito era que iba a haber un trato temporal con una nación porque el objetivo de Dios era volver a tratar con las naciones. Por eso Jesús dice en la gran comisión, vayan y prediquen el evangelio, ¿por dónde? A todo el mundo, hagan discípulos a todas las naciones. Así que de una nación vuelve a las naciones para terminar ¿con qué? Como en el principio, una humanidad. ¿Lo pueden ver? Una humanidad, las naciones, una nación. Las naciones, una nueva humanidad. Y ahí se cierra el círculo. Y esto es lo que está diciendo. Nuevamente, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos, una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambas en un solo cuerpo, a ambas naciones en un solo cuerpo, mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Entonces el resultado maravilloso, amados, de la obra de Cristo en la cruz fue una nueva humanidad. Una humanidad de creyentes, una nueva raza humana bajo el segundo Adán. Hubo una raza humana bajo el primer Adán que se salió del propósito, se salió del diseño, y ahora en Cristo Dios se propone crear una nueva humanidad, ¿sí? A través de la cruz. Esa nueva humanidad, esa nueva raza humana está creada sobre el segundo Adán, que es Cristo. En él, en Cristo, quienes componemos la iglesia, la cual es su cuerpo, somos recreados a su imagen. Que dice la palabra en el Génesis, Dios dijo, vamos a crear al hombre, al ser humano, a nuestra imagen, pero esa imagen se perdió, se distorsionó. Y ahora en el segundo Adán hay una recreación a la imagen de Dios. Vamos a ver esto por la palabra, por favor, en 1 Corintios 15, 29. 1 Corintios 15, 49. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Ven? Llevamos por mucho tiempo sin Cristo, ¿qué llevamos? La imagen del primer Adán, del terrenal. Viciada, como ya sabemos, con todo tipo de pecados. Pero ahora, de la misma manera que antes llevamos esa imagen del terrenal, del primer Adán, ahora en Cristo somos recreados para llevar la imagen del segundo Adán, o sea, del celestial. Me gusta esta expresión porque esto significa que nosotros en Cristo somos espirituales y celestiales. La celestialidad es un concepto que me gusta demasiado porque es la representación de todo lo que tiene que ver con el ámbito de Dios. ¿Sí? Y esa es la imagen que llevamos nosotros, que proyectamos. Veamos otros textos, Efesios 4, 24. Dice, y ponerse el ropaje, ya dijo que nos saquemos un ropaje y ahora dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Sí? O sea, la nueva naturaleza es conforme a la imagen de Dios. Fue recreada a la imagen de Dios. En Cristo se recupera el diseño original de Dios. ¿Por qué explico esto? Porque esto es lo que estamos hablando acerca del nuevo hombre. El nuevo hombre no es una expresión mística.
El nuevo hombre es gente común y corriente que por estar en Cristo ahora porta una nueva naturaleza y porta una nueva imagen, no terrenal sino celestial. Y manifiesta el reino viviendo en esa imagen, en ese nuevo hombre manifestando esa imagen en verdadera justicia y verdad. Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo. Ahí está la recreación nuestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano a fin de que las pongamos en prácticas. Este nuevo hombre o esta nueva humanidad, más genérico, ¿no es cierto? Esta nueva humanidad fue creada a la imagen de Cristo, ¿sí? Y en ese sentido, en esa imagen es que nosotros estamos siendo perfeccionados y transformados, y como dice Pablo en 2 Corintios, solamente leo una partecita, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Se escuche, no hay una imagen para los de este lado y una imagen para los de este lado. No hay una imagen para los de Italia y una para los de Francia. No hay dos imágenes del Hijo de Dios, hay una sola, ¿está bien? Y todos somos creados a esa misma, ¿qué? Imagen, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que ese es el propósito de nuestro andar en Cristo, ser transformados, perfeccionados en esa imagen. No para que yo sea más yo y usted sea más usted. No, es para que usted y yo seamos más Cristo. Porque esa es la manera en que vamos a manifestar el reino. Manifestar el reino, amados, no tiene que ver con hacer actividades fuera de los auditorios. No está mal eso, sígalo haciendo, por favor. Pero escuche bien, porque he escuchado enseñanzas diciendo, ¿saben qué es manifestar el reino? Es que lo que hacemos adentro del auditorio, la iglesia salga a la calle y lo haga fuera del auditorio. O sea, si las mismas actividades que hacemos acá las hacemos afuera, está bien, pero es más de lo mismo. Tal vez lleguemos a otra gente que acá adentro no lleguemos. Pero eso es todo manifestar el reino. ¿Se trata de actividades o se trata de proyectar una imagen? No tiene que ver con actividades. Insisto, si queremos hacer un aire libre está bien. O sea, todo lo que sea predicar el evangelio está bien, partamos de esa base. Todo lo que sea llevar el evangelio a otro está bien. En la vereda, en la calle, en una plaza, donde sea, está todo bien. Pero manifestar el reino es otra cosa. Tiene que ver con otra cosa. No es hacer público lo que hacemos en un auditorio solamente. Ser la imagen del nuevo hombre, y el apóstol Moisés lo decía, es algo no que hacemos, sino es algo que somos todos los días, todo el día, en todo lugar. Porque de nada sirve que yo esté en una plaza haciendo lo mismo que hago acá adentro, si en mi casa, si en mi trabajo, si en el gimnasio, si en el súper o donde sea, no manifiesto el reino. No manifiesto la imagen del celestial. Entonces, mucho más que cuestiones que hacemos, tiene que ver con algo que somos. Amén. Manifestar el reino, repito, esto es vivir en el nuevo hombre todos los días, todo el día, en todo lugar. Diga conmigo, todos los días, todo el día, en todo lugar. Si no, por más que hagamos las actividades que hagamos, no hay manifestación del reino. Hay actividades eclesiásticas que pueden ser muy lindas, pero somos llamados a algo mucho más profundo, que es manifestar el reino en el nuevo hombre creado a la imagen del celestial. Que donde yo esté proyecte la imagen del celestial. Este nuevo hombre, en segundo lugar, puede hacer esto, esta nueva humanidad, porque es la morada de Dios en el Espíritu. La nueva humanidad creada en Cristo, ¿sí?, es la morada de Dios en el Espíritu.
Esto dice Efesios 2:22 junto con muchos otros textos más. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Así que, ¿qué somos nosotros? Morada de Dios. Diga, somos la casa de Dios. Lo he dicho muchas veces, pero lo repito, no vamos a la casa de Dios. Dios no tiene ninguna casa de piedra. Hermano, bienvenido a la casa del Señor. No. Hermano, bienvenido porque usted es la casa del Señor. Y yo soy la casa del Señor. Somos morada de Dios. Por eso, no importa dónde estemos, llevamos la imagen del celestial. Porque ya no depende de un edificio, ya no depende de una reunión, ya no depende de actividades. Ahora nosotros tenemos un tesoro dentro, en estos vasos de barro, dice Pablo, hay un tesoro. Y quien encuentra ese tesoro ha encontrado el reino. Por lo tanto, el reino no es algo externo a nosotros, es algo que llevamos, que es el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestra vida, porque ahora somos la casa de Dios. Y como casa de Dios, escuche bien por favor, porque insisto, hay cosas que doctrinalmente las sabemos, pero me da la idea de que a veces no las hemos entendido en su profundidad. Como casa de Dios, dice también el apóstol Pablo, que nosotros llevamos la plenitud de Dios. Diga conmigo, plenitud de Dios. Yo creo, me animo a decir que este es un concepto que recién estamos empezando a comprender. Y ya hablar de Dios no es fácil porque nuestra mente finita choca con el concepto de la grandeza de Dios. Imagínese la plenitud de Dios. O sea, todo lo que Dios es habita en nosotros, dentro de nosotros. Solo desde allí podemos proyectar su imagen y manifestar el reino, desde la conciencia de que no venimos aquí para entrar a la presencia del Señor. Perdóneme, yo no tengo que entrar en la presencia de Dios, porque uno entra cuando está fuera. Esto es una revelación muy profunda, ¿no? Uno entra cuando está fuera. Ahora, si la plenitud de Dios está en nosotros, ¿podemos estar fuera de su presencia? No. Puede ser que no seamos conscientes de la presencia. Pero la presencia está porque hay algo más grande que su presencia, que es la plenitud de Dios habitándonos. Desde allí nosotros podemos manifestar este reino. Y no solamente lo manifestamos, sino que además, cuando recibimos este reino, se nos confía, y tiene que ver con esta manifestación, se nos confía algo maravilloso, que es lo más preciado del reino, que es un ministerio, que no es para algunos, sino que es para el nuevo hombre, la nueva humanidad, la cual componemos todos los creyentes. 2 Corintios 5, 18 y 19, por favor. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vieron que en las congregaciones hay ministerio de jóvenes, de ujieres. Todavía no fui a una congregación donde digan, hermanos, tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿no? Pero Pablo lo tenía. Dice, y se nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, y ahora lo explica, que en Cristo, diga en Cristo, pues fuera de Cristo no hay nada. En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que la manifestación del reino bajo esta nueva humanidad a la cual pertenecemos implica la proyección de una imagen y la proclamación de un mensaje. La proyección de una imagen
y la proclamación de un mensaje. Es la proyección de la imagen del celestial y la proclamación del ministerio de la reconciliación. ¿Qué es ese ministerio? Que la gente venga a la iglesia, levante la mano, diga me arrepiento de mis pecados, lo metemos en una pileta, lo mojamos, lo sacamos. Todo eso está bien, lo hacemos. ¿Sí? No vamos a dejar de hacerlo, ¿cierto? Le hablo acá a los apóstoles, porque estuvimos hablando de eso. Pero es mucho más profundo que eso. Eso está bien, es parte de nuestra tarea, pero, hermanos, reconciliar al mundo con Dios es volver al ser humano a su génesis. Es reconciliarlo no solamente en términos de enemistad por causa del pecado, sino que es reconciliar a la humanidad con el diseño original. Porque la humanidad está no solamente alejada de Dios en términos personales, sino alejada del diseño, de la imagen que Dios quiso proyectar. Entonces, nuestra tarea no es llenar auditorios de gente. Ese puede ser un resultado y gloria a Dios por todos los que vengan y llenen nuestros auditorios, está bien, pero eso no me tiene que dejar contento. Porque mi tarea no es llenar un auditorio, sino reconciliar a la humanidad con su génesis, con su Edén, con su diseño original, con su imagen, la imagen de Dios, su principio, restaurando no solamente la vida, sino los valores y la esencia del reino de vuelta en el corazón del hombre. Esa es una tarea más compleja de lo que a veces pensamos. Pero esa es la tarea que el Señor nos encomendó. Así que este nuevo hombre, dijimos, es la morada de Dios para proyectar una imagen y proclamar un mensaje. Pero además, este nuevo hombre o esta nueva humanidad manifiesta el reino trayendo justicia a la tierra. Este nuevo hombre creado en Cristo Jesús por el Espíritu, esta nueva humanidad manifiesta el reino entre varias formas, trayendo justicia a la tierra. Una de las palabras que usted va a encontrar en las Escrituras más comúnmente asociadas al reino es justicia. Bueno, Jesús lo dijo, ¿no? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Pablo dijo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Así que justicia está siempre, las otras pueden ir variando, pero justicia está siempre asociada al reino. Ahora déjenme mostrar, no tengo mucho tiempo, pero ¿de qué manera, me gustaría que lo pueda entender por favor y percibir, la iglesia a lo largo de la historia ha sido y sigue siendo un agente de Dios para traer justicia a la tierra? Si usted lee la historia, y yo le desafío si piensa diferente a que lo veamos por la historia con datos, le puedo asegurar que con todo lo malo que está que hay en el mundo de hoy, en el mundo de hoy hay más justicia que en el mundo del primer siglo. La justicia, entre muchas formas, se manifiesta a través de la equidad. La equidad es una palabra asociada a la justicia. Y la equidad debe ser manifestada donde hay desigualdades. ¿Está bien? Las desigualdades son acciones ¿de qué? De injusticia, porque son inequidades entre los seres humanos. Diferencias que se han establecido. ¿Cómo sabemos que la justicia de Dios no solamente tiene que ver con la cuestión de nuestros pecados, que de hecho lo tiene, pero que la justicia también se manifiesta en las sociedades, en las personas, en el comportamiento social del mundo? Mire, por ejemplo, el apóstol Pablo defiende la equidad de género, no la igualdad, sino la equidad, que son dos cosas diferentes. Pablo dice
que en Cristo ya no hay varón ni mujer. ¿Qué está haciendo con esta declaración? Derribando una desigualdad de su tiempo, muy fuerte en su tiempo. Y si usted cree que hoy hay más justicia que antes, o hay menos justicia, perdón, que antes, mire cómo trataban a las mujeres en el primer siglo y miren cómo nos tratan, no digo cómo socialmente se considera a la mujer hoy. ¿Hay más desigualdad o menos desigualdad? Menos. Algunos ya se pasan, ¿no?, de la raya. Pero ese es el problema del pecado. Pero la palabra de Dios nos dice que un acto de justicia es que ya no haya diferencias. Obviamente estamos hablando en relación de la dignidad del ser humano y en relación a Dios. Obviamente que hay diferencias físicas, hay diferencias psicológicas y un montón de cosas, pero que eso no nos hace a ninguno mejor que el otro, ni más privilegiado que el otro, sino que en Cristo ya no hay varón ni mujer. ¿Está bien? Ahora, establece una equidad laboral, porque dice que en Cristo ya no hay esclavo ni libre. Y esto es muy interesante porque en la época de Pablo todavía legalmente existía la esclavitud, ¿sí o no? Legalmente. Y Pablo mismo permitía que existiera. O sea, legalmente los creyentes del primer siglo no se manifestaron para cambiar una ley. Digo esto porque a veces los evangélicos estamos muy sensibles con la cuestión de las leyes, ¿no? Y queremos salir y manifestar y defender. Está bien, cada uno hace lo que quiere, pero acá no era una cuestión de leyes, era una cuestión de principios. El principio es antes que la ley. Usted puede tener todas las leyes, pero si la gente que está bajo esas leyes no tiene principios, buscará la forma de violarlas. El principio está antes que la ley. Se lo voy a mostrar por la palabra. Mire, acompáñeme, Filemón, capítulo 1, versículo 10. Allí Pablo está hablando de un esclavo. Te suplico, le dice Pablo a Filemón, por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser mi hijo, a ser hijo mío, mientras yo estaba preso. O sea, no era hijo natural, evidentemente llegó a ser hijo, y uno entiende por todo el contexto que era hijo espiritual. Y dice, en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Wow. Está hablando de un esclavo. O sea, Pablo está diciendo, a mí me importa 3 cominos, se puede decir eso acá, ¿no? ¿Está bien? No hay problema. A mí me importa 3 cominos que haya una ley de esclavitud. Onésimo legalmente es un esclavo, pero en Cristo es mi hermano, es mi hijo y lo llevo en el corazón. Wow. Dígame si eso no es justicia. Dígame si eso no es equidad. ¿Ve cómo la justicia y la equidad está por encima de las leyes? No me quiero meter en un tema complicado, pero en Argentina estos últimos años se debatió tanto sobre la ley de aborto. Y obviamente no estamos de acuerdo, ningún creyente puede estar de acuerdo con el aborto. Pero si en vez de pelearnos con los demás por una ley, enseñáramos a las jovencitas, a los jovencitos cómo vivir, el valor de la vida, habría muchas mujeres que aún habiendo una ley jamás elegirían el aborto. Porque antes que una ley está el principio. Y esa es nuestra tarea. Y uno dice, bueno, pero el mundo es el mundo. Sí, pero a lo largo de la historia, ¿quién cree usted que influenció para que un día lo que era ley dejara de ser ley y hoy esté prohibido como es la esclavitud? La iglesia. La iglesia. Los grandes cambios sociales en la historia de la humanidad, los más importantes que cambiaron culturas, cambiaron estructuras sociales, fueron impulsados por una iglesia manifestando la justicia del reino. Ve que nuestra tarea es más que hacer reuniones. Acá somos entrenados para lo que debemos hacer todos los días, todo el día, todo el tiempo. Amén. Mire lo que sigue diciendo Pablo, así entiende bien todo este contexto.
Versículo 13 de Filemón, capítulo 1, versículo 13 ahora. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Onésimo estaba al servicio de Pablo. Era un esclavo que era dueño, del cual Filemón era dueño, y se lo había prestado a Pablo para que en la cárcel lo sirviera. ¿Se entiende, no? Es lo que está diciendo acá. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como a esclavo, sino como a algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. ¡Wow! Diga, eso es justicia. Un esclavo que no dejó de serlo porque la ley decía que tenía que ser esclavo, y Pablo se sujetó a la ley, pero la ley no impidió que él subiera a Onésimo, no en cuanto a la ley, sino en cuanto a la ética, en cuanto al concepto humano, lo subiera a la categoría de hermano, muy especial, muy querido, ya no esclavo. Para la ley es esclavo, pero ahora me sirve como un hermano. Amados, esta es la tarea de la iglesia, esto es manifestar el reino. Que nosotros, y esto aplíquelo, no tengo tiempo para todas las aplicaciones, pero en el hogar, en Cristo ya no hay varón ni mujer. En las cuestiones laborales, el que es jefe ya no puede decir, bueno, la iglesia es una cosa, en el trabajo es otra, acá yo soy jefe, vos sos el empleado, hacé lo que yo te digo. El empleado no puede decir, bueno, el lunes llego tarde porque terminó la reunión tarde el domingo y mi jefe es creyente, así que me entiende. Eso no es equidad. Entonces, en las relaciones laborales, en las cuestiones de género, en esto que se aplicaba de una manera en ese tiempo, es un principio que hoy se aplica de otra manera, pero siempre es aplicable. Es la iglesia, el nuevo hombre creado en Cristo Jesús, la nueva humanidad, manifestando el reino en situaciones no espirituales. En situaciones que para nosotros podríamos tomar como seculares. No sé quién inventó lo espiritual y lo secular. Déjeme decirle, para los espirituales, todo es espiritual. Todo. Cuando vas a trabajar, vas como un ser espiritual y celestial que refleja la imagen del celestial, la imagen del primer Adán. Hermanos, esa es la manera que manifestamos el reino. Es fácil manifestarlo acá en una reunión. Fácil hacer un aire libre en la plaza, tomar una guitarrita, cantar 3 canciones, predicar un mensaje y nos vamos a casa. Es fácil. Hay que hacerlo, pero digo, cualquiera lo hace. Ahora, manifestar el reino todos los días, en todo lugar, estamos hablando de otra cosa. Déjeme ir terminando, no dije es un verbo continuo. Ay, Dios. Pero algunas expresiones de justicia en la palabra, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica la justicia, y no está hablando de abogados o jueces, está hablando de todos nosotros que debemos ser practicantes de la justicia. Versículo 10, 1 Juan 3:10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano, que es otra forma de practicar la justicia. O sea, mire lo drástico que es Juan en esta definición. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, un acto de injusticia, ¿cómo puede decir que el amor de Dios está en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. Y todo eso son manifestaciones de justicia.
Romanos capítulo 13, versículo 8. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. O sea, cuando yo no amo, soy deudor. Moroso, ¿se dice moroso acá? Claro, pero ahí nadie me viene a golpear la puerta para cobrarme los intereses. De hecho, quien no ama al prójimo, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, está viviendo en justicia. Porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este principio: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y todo esto está basado en principios de justicia. Gálatas 5:14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2:8. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de las Escrituras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Todas estas cuestiones tienen que ver con la justicia, porque no hay mayor acto de justicia que el amor. O sea, piense en cualquier cuestión de injusticia. Está basada en la falta de amor. Y todo acto de justicia responde a un mismo principio, que es el amor. Romanos 12. Lo leo nada más porque no hay tiempo para predicar, pero estos versículos son tremendos. Después, por favor, repáselos y vea todo lo que significa manifestar la imagen del celestial y manifestar la justicia del reino. Romanos 12:9, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. No dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Todo esto tiene que ver básicamente con practicar la justicia y manifestar la justicia del reino. Hermanos, déjenme decir esto, por favor. Si los millones de creyentes evangélicos que llenan auditorios todos los domingos, al día siguiente, lunes, fueran a sus lugares de trabajo o a los quehaceres de su casa manifestando este estilo de vida, ¿cómo cree que estaría el mundo? ¿Qué nivel de influencia sería esto para la sociedad en la que vivimos? Manifestando el reino, no mostrando cuántos versículos sabemos de memoria. Manifestando el reino. O sea, no manifiesto el reino en mi trabajo porque en medio de todo el trabajo me pongo a cantar un corito, para que me pregunten de dónde salió esa canción. Está bien, no estoy diciendo que nada de eso sea malo. Digo que manifestar el reino es otra cosa. Es manifestar la imagen del celestial, que tiene que ver con justicia. No tengo tiempo para desarrollarlo, solo quiero mencionarlo para terminar, que este nuevo hombre manifiesta el reino mediante una visión global. Mediante una visión global. Para el apóstol Pablo, en Gálatas, después anote el texto, lo puede leer, Gálatas capítulo 3, en adelante, todo el capítulo es maravilloso. Y en Gálatas Pablo establece que todas las promesas a Abraham, escuche bien, ahí también hay mucha ignorancia en el ámbito evangélico, pero lea Gálatas 3, por favor. Todas las promesas hechas a Abraham tenían que ver con la simiente, la cual el mismo Pablo dice que es Cristo. Y todas esas promesas dice que son para los descendientes de Abraham, pero esos descendientes no son según la carne, sino según la fe. Por lo tanto, todas las promesas hechas a Abraham tienen que ver con las naciones y con todos aquellos que en las naciones, no importa si son judíos o gentiles, han abrazado la fe del Hijo de Dios, y eso los ha transformado en descendientes de Abraham. Los verdaderos descendientes de Abraham son los de la fe, no del linaje. Por eso el apóstol Pedro, al que le costó entender esto, le costó, cuando el Señor lo llamó a la casa de Cornelio, le tuvo que dar una visión y repetirla 3 veces, para que entienda.
No, Señor, de ninguna manera, decía Pedro. Pedro, no digas eso, le decía el Señor. No llames inmundo lo que yo he santificado. Y Pedro termina yendo a la casa de Cornelio. Pero ese Pedro que le costó, después Pablo lo reprende delante de la gente porque actuaba hipócritamente, ¿se acuerdan, no? También está en Gálatas. Pero ese Pedro que le costó entender toda esa cuestión, en Primera de Pedro, capítulo 1, ¿sabe qué dice? Algo que lo hemos predicado mucho y no sé si hemos alcanzado a entender lo que significa. Le habla a una iglesia gentil, mayoritariamente, a un mundo gentil y le dice, ustedes son real sacerdocio. Nación santa. ¿Quién era la nación santa? Israel. Y ahora Pedro lo atribuye a los gentiles, a la iglesia. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. Esos eran 4 títulos que por años y por siglos solo podían ser usados para la nación de Israel. Ahora Pedro, anciano, ya con todo el entendimiento abierto, ahora Pedro entiende que todo eso corresponde a una nueva humanidad. No a una nación, sino a una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad es la responsable de manifestar en el mundo el reino de Dios. Y el último punto para que lo anoten nada más. El nuevo hombre manifiesta el reino al ser el núcleo de ciudadanos que participan y actúan como comunidad y familia. Repito porque es largo. El nuevo hombre manifiesta el reino al ser el núcleo de ciudadanos que participan y actúan como comunidad y familia. Amén. Y este nuevo hombre, tengo uno más para que lo anoten, manifiesta el reino. Y esto tiene que ver con lo que nos predicaba el apóstol Moisés, así que no hay que explicarlo más. El nuevo hombre manifiesta el reino mientras está sujeto al gobierno del rey, que es Cristo. Una iglesia, un nuevo hombre, una nueva humanidad que no está sujeto al rey no puede manifestar el reino. Solo quien está gobernado, sujeto por el rey, bajo el Espíritu Santo, puede manifestar este reino. Quiero terminar con un texto más, 1 Corintios 15, 22. Amados, este reino alcanzará su plenitud. El reino fue prometido, ¿se acuerdan? Fue conquistado, está siendo manifestado y alcanzará su plenitud. Amén. ¿Cuándo va a alcanzar su plenitud el reino? Quiero leer estos versículos, 1 Corintios 15, 22. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias después, cuando Él venga, diga cuando Él venga. Los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin. Cuando Él venga, ¿está bien? Entonces, ¿qué vendrá? El fin. ¿Cuándo será el fin? Cuando Él venga. Pero para ser más explícito, Pablo sigue diciendo, cuando Él, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre. Escuche, algunos están esperando que Cristo vuelva para que reciba el reino. Pero Pablo, y mi Biblia, la suya, dice que el fin viene cuando el Hijo entregue el reino, no cuando lo reciba. Porque Él ya está reinando. Por eso cuando Cristo venga, no viene a recibir el reino, viene a entregar el reino, porque desde la cruz hasta que Él venga, Él está reinando. ¿Cuándo sucederá eso? Seguimos el versículo 24. Luego de, ¿qué significa luego de? Después, ¿sí? En francés significa lo mismo, después, luego de. En italiano lo mismo, ¿está bien? Bueno, entonces luego de significa después. Entonces, ¿cuándo vendrá el fin? Cuando Cristo venga. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Él entregue el reino al Padre. ¿Cuándo será eso? Luego de destruir todo dominio, autoridad y poder.
Quiere decir que entre la cruz y la segunda venida, ¿qué está haciendo Cristo? Destruyendo todo poder, toda autoridad y todo dominio. ¿Cómo será esto? Versículo 25. Porque es necesario que Cristo reine hasta. Es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso no va a suceder cuando Él venga. Eso está sucediendo ahora. Él está sometiendo paulatinamente, progresivamente, a partir de la cruz en adelante, a todos sus enemigos por estrado debajo de sus pies. Y escuche el 26. El último enemigo. El último. ¿Sabe lo que es el último? El que viene después de todos los demás. El último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Ve? La muerte, ¿cuándo va a ser destruida? En la segunda venida de Cristo a la tierra. Por lo tanto, la muerte no es el primer enemigo y de ahí en adelante Él sigue venciendo. No, es el último. Quiere decir que hasta que Él venga ya está destruyendo poderes, ya está destruyendo a sus enemigos. Escuche, 27. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. No dice someterá. Dice, ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo para que Dios sea el todo en todos. Fin de la historia. Ahí tenemos el final de la historia, pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo porque si no siempre vamos a estar esperando que sucedan cosas que tienen que estar sucediendo ahora. Que desde la cruz han estado sucediendo y nosotros no somos espectadores pasivos. Nosotros somos la nueva creación, la nueva humanidad creada en el segundo Adán para reflejar una imagen, para traer la justicia del reino a la tierra, para impartir esa justicia y expresar y manifestar de esa manera el reino como una nueva humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Perdón que me pasé unos minutos, apóstol, pero quería terminar con este pasaje para que entendamos el proceso y el fin de esta historia maravillosa, que Dios sea el todo en todos. Pero no nos quedemos mirando. Tenemos una responsabilidad que es manifestar al nuevo hombre por medio del Espíritu, manifestar esta nueva humanidad, reflejar la imagen del celestial. Señor, gracias te damos en esta noche, gracias por tu palabra, gracias por poder entender la realidad de tu reino y nuestra responsabilidad en la manifestación de ese reino, trayendo la justicia a la tierra, a todas las naciones, para que se sigan sometiendo todos los enemigos bajo los pies de Cristo, hasta que llegue el final, cuando el reino sea entregado al Padre y el Padre lo absorba todo. Señor, que podamos mirar el futuro no con temor, sino con esperanza. Y que esa esperanza nos mantenga activos, responsables, manifestando la celestialidad del Hijo de Dios, la imagen del celestial. Gracias, Señor. Amén. Amén.